Intervención de los espíritus en el mundo corporal. Penetración de los espíritus en nuestro pensamiento. Los espíritus nos rodean sin cesar y pueden ver todo lo que hacemos. No obstante, cada uno ve las cosas a las que le presta atención, ya que no se ocupa de las que le son indiferentes. Pueden conocer nuestros más secretos pensamientos, incluso los que quisiéramos ocultarnos a nosotros mismos. Ante ellos no podemos disimular nuestros actos ni nuestros pensamientos. Los espíritus traviesos se ríen de las pequeñas molestias que nos ocasionan y se burlan de nuestra impaciencia. Los espíritus serios se compadecen de nuestros defectos y tratan de ayudarnos. Influencia oculta de los espíritus. Allan Kardec pregunta a los espíritus superiores en el siguiente parágrafo del libro de los espíritus. ¿Los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones? En ese aspecto su influencia es mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. Muchos pensamientos se nos ocurren a la vez sobre un mismo asunto, y a menudo son muy contradictorios. Algunos de ellos pueden ser sugeridos por los espíritus. Nuestros propios pensamientos son por lo general los que se nos ocurren primero. Cuando un espíritu nos sugiere un pensamiento, es como una voz que nos habla. Por otra parte, esa distinción no reviste gran interés y con frecuencia es útil no saberlo, pues de ese modo obramos con mayor libertad. Dios deja a nuestra conciencia la elección del camino que debemos seguir, así como la libertad de ceder a una u otra de las influencias opuestas que se ejercen sobre nosotros. Los espíritus buenos tienen por misión colocarnos en el camino del bien. Los espíritus imperfectos son los instrumentos destinados a probar la fe y la constancia de los hombres en el bien. Cuando las malas influencias actúan sobre nosotros, es porque los llamamos con el deseo del mal, pues los espíritus inferiores acuden a ayudarnos en el mal cuando tenemos la voluntad de cometerlo. En efecto, si alguien es propenso al crimen, tendrá alrededor suyo una nube de espíritus que mantendrán en él ese pensamiento. Sin embargo, también habrá otros espíritus que tratarán de infundirle el bien, con lo cual se restablece el equilibrio y entonces el hombre es el dueño de sus actos. Podemos neutralizar la influencia de los espíritus malos haciendo el bien y poniendo toda nuestra confianza en Dios para lograrlo. La debilidad, la indiferencia o el orgullo del hombre son los que dan fortaleza a los espíritus malos. Hay espíritus que se apegan a un individuo en particular para protegerlo. Son hermanos espirituales, conocidos también como espíritus buenos o genios buenos. Naturaleza de los espíritus que se apegan al hombre. Espíritu protector, ángel de la guarda o genio bueno, espíritus familiares, espíritus simpáticos y genios malos. El espíritu protector, ángel de la guarda o genio bueno. El ángel de la guarda es un espíritu protector de un orden elevado. Su naturaleza siempre es superior comparada con la de su protegido. Su misión es la de un padre para con sus hijos, conducir a su protegido por el camino del bien, ayudarlo con sus consejos, consolarlo en las aflicciones, sostener su valor en las pruebas de la vida. Nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte y con frecuencia nos sigue después de la muerte en la vida espírita e incluso durante muchas existencias corporales, porque esas existencias no son más que fases muy cortas en relación con la vida del espíritu. La misión del espíritu protector es obligatoria, porque aceptó esa tarea, pero puede elegir a los seres que le son simpáticos. Para algunos es un placer, para otros una misión
o un deber. A veces puede alejarse de su protegido cuando ve que los consejos que le da son inútiles y que es más fuerte la voluntad de sufrir la influencia de los espíritus inferiores. Pero nunca lo abandona por completo y siempre se hace escuchar. En ese caso es el hombre quien cierra sus oídos. El espíritu protector vuelve tan pronto como se lo llama. Dice San Agustín en el Libro de los Espíritus: hay una doctrina que por su encanto y su dulzura debería convertir a los más incrédulos, la doctrina de los ángeles de la guarda. Pensar que siempre tenemos cerca a seres que son superiores a nosotros, que siempre están allí para aconsejarnos y sostenernos, para ayudarnos a escalar la escarpada montaña del bien, que son amigos más seguros y abnegados que las amistades más íntimas que alguien podría tener en esta tierra. ¿No es esa una idea muy consoladora? Esos seres se encuentran allí por orden de Dios. Él los ha puesto cerca de vosotros y allí permanecen por amor a Él, cumpliendo a nuestro lado una bella aunque penosa misión. En efecto, donde quiera que estemos, el ángel de la guarda estará con nosotros. Cárceles, hospitales, antros del vicio, soledad, nada nos separa de ese amigo al que no podemos ver, pero cuyos más tiernos impulsos y sabios consejos siente y escucha vuestra alma. Sócrates. Este filósofo griego tenía un guía espiritual al que denominaba daimon, que lo asistía conforme él mismo narra. Gracias al favor celestial, soy acompañado por un ser casi divino, cuya voz me aconseja a veces, pero jamás me obliga a ejecutar tal o cual acción. Podemos llamar a nuestro espíritu protector o ángel de la guarda con el nombre que queramos. Puede ser el de un espíritu superior al que profesemos simpatía o veneración. Nuestro espíritu protector acudirá a ese llamado, porque todos los espíritus buenos son hermanos y se asisten mutuamente. Espíritus familiares. Los espíritus familiares son los amigos de la casa. Se apegan a algunas personas mediante vínculos más o menos duraderos, con miras a serles útiles en la medida de sus posibilidades, a menudo bastante limitadas. Son buenos, aunque a veces poco adelantados, e incluso un tanto frívolos. Se ocupan de buen grado de los detalles de la vida íntima y solo obran por orden o con permiso de los espíritus protectores. Espíritus simpáticos. Los espíritus simpáticos son aquellos que se sienten atraídos por nosotros con motivo de afectos particulares y de cierta semejanza de gustos y sentimientos, ya sea en el bien o en el mal. La duración de sus relaciones casi siempre se encuentra subordinada a las circunstancias. Genios malos. El genio malo es un espíritu imperfecto o perverso que se apega al hombre con miras a desviarlo del bien. Sin embargo, obra por iniciativa propia y no en virtud de una misión. Su tenacidad depende de la mayor o menor facilidad de acceso que encuentre. El hombre siempre es libre de escuchar su voz o de rechazarla. Los espíritus acuden de preferencia a los lugares donde están sus semejantes. Allí se sienten más cómodos y están más seguros de que se les escuchará. El hombre atrae hacia sí los espíritus en virtud de sus tendencias, ya sea solo o como parte de un todo colectivo, una sociedad, una ciudad o un pueblo. Por consiguiente, hay sociedades, ciudades y pueblos que son asistidos por espíritus más o menos elevados, conforme el carácter y las pasiones que imperen allí. Los espíritus imperfectos se alejan de aquellos que los rechazan. De ahí resulta que el perfeccionamiento moral de un todo colectivo, así como el de los individuos, tiende a alejar a los espíritus malos y a atraer a los buenos. Estos estimulan y mantienen el sentimiento del bien en las masas, así como los otros pueden inspirar en ellas las pasiones malas. Espíritus protectores de comunidades. Las aglomeraciones de individuos, tales como las sociedades, las ciudades y las naciones, tienen sus espíritus protectores especiales. Por tratarse de individualidades colectivas,
que avanzan con un objetivo común y que tienen necesidad de una dirección superior. Los antiguos habían hecho de los espíritus protectores divinidades especiales. Las musas no eran otras que la personificación alegórica de los espíritus protectores de las ciencias y las artes. Entre los modernos, las artes, las distintas industrias, las ciudades y las regiones tienen también sus patronos y protectores, que solo son espíritus superiores, aunque con otros nombres. Presentimientos. Pregunta Allan Kardec en el libro de los espíritus. ¿El presentimiento es siempre una advertencia del espíritu protector? Responden los espíritus superiores. El presentimiento es el consejo íntimo y oculto de un espíritu que os quiere bien. No obstante, siempre está presente en la intuición de la elección que se ha hecho. Es la voz del instinto. Antes de encarnar, el espíritu tiene conocimiento de las principales fases que tendrá su existencia, es decir, del género de pruebas a las que se compromete. Una vez encarnado, cuando esas pruebas poseen un carácter relevante, conserva de ellas una especie de impresión en su fuero interior. Esa impresión, que es la voz del instinto, al despertarse cuando se acerca el momento de la prueba, se convierte en presentimiento. Influencia de los espíritus en los acontecimientos de la vida. Los espíritus influyen en los acontecimientos de la vida por medio de los pensamientos que nos sugieren. Además, si bien es verdad que ejercen una acción sobre la materia, lo hacen para dar cumplimiento a las leyes de la naturaleza y no para derogarlas, provocando en un momento dado un hecho inesperado y contrario a esas leyes. Así, por ejemplo, ellos provocarán la reunión de dos personas que aparentemente se encontrarán por casualidad. Inspirarán a alguien la idea de pasar por un lugar determinado, llamarán su atención hacia ese punto si eso les permite obtener el resultado que desean. Si bien los espíritus frívolos y burlones provocan pequeños inconvenientes, dichas interferencias son pruebas para ejercitar la paciencia. No sería justo ni correcto hacer responsables a los espíritus de nuestras equivocaciones, cuyos principales artífices somos nosotros mismos, a causa de nuestra precipitación. Si se nos rompe la vajilla, eso se debe más a nuestro descuido que a la acción de los espíritus. Acción de los espíritus en los fenómenos de la naturaleza. Sabemos que los espíritus ejercen una acción sobre la materia y que algunos de ellos presiden los fenómenos de la naturaleza, ejerciendo una influencia sobre los elementos para agitarlos, calmarlos o dirigirlos, pues dichos fenómenos tienen un objetivo providencial. Mientras se ejercitan para la vida, antes de tener plena conciencia de sus actos y de su libre albedrío, etapa prehumana, los espíritus más atrasados obran sobre determinados fenómenos, cuyos agentes son sin saberlo. Primero ejecutan. Más tarde, cuando su inteligencia se encuentra más desarrollada, darán órdenes y dirigirán las cosas del mundo material. Más tarde aún, podrán dirigir las cosas del mundo moral. Así todo se eslabona en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, pues él mismo comenzó en un átomo. Admirable ley de armonía, cuyo conjunto vuestro espíritu limitado no puede captar aún. Gracias por haber compartido este ratito con Espiritismo, Allan Kardec.